¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Todas las semanas con un tema interesante, un tema actual y, por supuesto, un tema especial de tu interés. Hoy hablaremos sobre el cosmos y la Biblia, un tema que sin lugar a dudas tiene mucha controversia. No te muevas, que aquí damos inicio al programa. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, empezamos el programa recordándote, como en todos los programas, que la publicación de nuestro programa de hoy con el tema ya está hecha en nuestra página de Facebook y estás invitado a comentarlo. Entra ya a facebook.com/controversiaNT o búscanos en el buscador, valga la redundancia, como Controversia. Únete a la comunidad de aquellas personas que por supuesto les gusta compartir su opinión. Ya estamos listos con nuestros panelistas, chicos, ¿cómo están? Edwin, Sandra, Jever, Israel, un gusto, qué bueno que han podido venir hoy, qué bueno. Muy bien, el tema que tenemos para compartir es científico, así que espero que hayan estudiado. Por supuesto. Y estoy seguro que sí. Cuando hablamos del cosmos, ¿qué ideas hay? ¿Qué ideas surgen en la mente joven que ustedes traen para compartir hoy? Para iniciar la idea del cosmos, podemos ver que es un todo de lo que existe. Pero yo quiero ir de repente un poquito más allá. ¿Cómo llegamos a tener la idea de lo que es el cosmos? Para poder abarcar tanta información, me imagino que tiene que ver mucho con lo que hoy conocemos como ciencia. ¿Está ligado esto para poder entender? Bueno, estamos hablando de dos cosas diferentes, ¿cierto? Cosmos y espacio, cosmos y universo, digamos, ¿no? Pero en el fondo nosotros... ¿De dónde conocemos estas palabras, cierto? ¿Quién o qué cosa nos dice qué cosa es? Entonces, de repente regresamos un poco a la ciencia, ¿verdad? La ciencia nos explica algunas cosas. ¿Pero qué es la ciencia, entonces? Interesante es mencionar que cuando miramos hacia arriba, o sea, cuando levantamos la vista, obviamente no aquí, acá hay techo, pero cuando estás fuera, está todo oscuro y logras ver las estrellas y te asombras y te maravillas, es el mismo cielo que muchas personas vieron hace tiempo, ¿verdad? Y cuando se habla de los astros, tenemos pues, por ejemplo, la astronomía, pero yo lo menciono no porque ustedes no lo sepan, ustedes en casa también lo saben, sino porque hay una pseudociencia, vamos a poner así, que también miraba los astros, pero le daba otro significado. Algunos miraban para mirar números, distancia, estaciones. Mira, ese cometa pasó tal fecha y volvió a pasar ahora, acá hay registro, o sea, con un aspecto crítico, científico, de investigación, mientras que otras personas miraban y decían, mira, se movió la estrella, significa que hay buena suerte, que hay mala suerte, mira, tú naciste bajo esta estrella. O sea, vemos que bajo el mismo punto se forman dos líneas de pensamiento, un pensamiento crítico, un pensamiento de investigación, un pensamiento analítico, científico y un pensamiento un poco más mágico, digamos. Mágico, un pensamiento basado en ideas que no podían ser probadas, un pensamiento que básicamente no tenía un fondo, sino un medio. Bueno, no solamente eso. Se entiende que desde el principio de la Tierra siempre las personas han querido ir más allá y más allá. Entonces, se considera que los científicos quieren encontrarle el límite al cosmos, pero pareciera que no hay. El detalle está en el tamaño que abarca el universo, creo yo. Pero el asunto está en desde dónde se basa o cuál es la base para que la ciencia comience a querer crecer en conocimiento con respecto al tamaño del universo y a sus funciones. Será como decía Caleb, por ejemplo, que las personas querían indagar, quieren saber de qué, o sea, en dónde están, ¿entiendes? ¿Qué es lo que le rodea más que todo? Pero no solo cualquier tipo de persona, estamos yendo a un punto más exclusivo, a personas que son científicas, que con todo su conocimiento erudito se han dado cuenta de que, ya va, ¿qué está pasando aquí? Y queremos saber qué es lo que está pasando afuera. No sé si ustedes se acordarán de esa frasecita, no eres el centro del universo. Pero curiosamente, hace mucho, antes de que Copérnico apareciera con sus pruebas y todo el mundo creía que la Tierra era el centro del universo. Y no es hasta Copérnico que se prueba, ¿no?, que en realidad el Sol es el centro de nuestro sistema solar. Fue después, años, que nos dimos cuenta que no existe un solo sistema solar, sino que cada estrella puede ser un sistema. Y cuando nos alejamos más, vimos que las estrellas que estamos mirando son parte de una sola galaxia y que no hay solamente una galaxia. Y nos dimos cuenta cuando nos alejamos más que estábamos en un lugar
que, bueno, se domina la Vía Láctea, ¿no? Pero que no es el único lugar parecido. Hay miles y millones de lugares similares en todo el universo. Entonces, si te sentías insignificante, pues, ¿cómo nos sentiremos Aún ahora? más. Bueno, pero ya va. ¿Qué tan similares pudiéramos decir que existe en otros universos? Porque hay diversas teorías y una de ellas afirma de que, por ejemplo, estamos acá en el planeta Tierra y de que en otro universo totalmente diferente puede haber o alguien tan igual como tú trabajando con un mismo sistema, una cosa increíble, o otra vida que no solamente estamos hablando de humanos o de extraterrestres, como lo dicen, porque muchas personas dicen, bueno, quieren buscar vida, pero ¿qué clase de vida? Hay muchas cosas que los científicos están afirmando, que se están encontrando, que no solamente, que no habla de la vida humana, sino tal vez de una vida microorgánica, que es lo que ellos están como tratando de buscar. El asunto está en que las investigaciones se basan en que el ser humano siempre quiere ir más allá, siempre quiere encontrar algo nuevo. Tal vez no se avanza con preocuparse por qué nomás hay aquí en esta Tierra, que quiere ir más allá y ver qué hay al otro lado de la Luna, qué hay en Marte, ¿no? Porque al inicio comenzaron con eso y se enfocan inclusive con este satélite Hubble, que puede tomar fotografías, dice, de estrellas tan lejanas que es imposible, por lo menos hasta ahora, a través de la tecnología, llegar a alcanzarlos. Ahora, quizás tal vez el ser humano no tanto quisiera encontrar o algo nuevo fuera de acá del planeta Tierra, sino más bien excusarse de la realidad que estamos viviendo acá adentro para poder tener tal vez algún tipo de oportunidad de otra vida en otro planeta. ¿No será que la ciencia quiere corroborar la Biblia de cierta forma? Porque si nos damos cuenta, la Biblia ella siempre ha mostrado la verdad, pero es como que si la ciencia ha estado en contra, pero ahora como que se está bajando sutilmente y quiere estar a favor. Bueno, y cuando hablamos de ciencia, ¿cierto? Decimos nosotros, la ciencia dice, o la ciencia nombra por algunas cosas que hemos visto y que investigamos. ¿Cuáles son o cuál es la institución que nos habla al respecto? Refiriéndonos, ¿cierto?, al espacio, al cosmos, a lo que está fuera de la Tierra. ¿Hay alguna institución? ¿Ustedes conocen alguna? La NASA. La NASA, es como la más nombrada, ¿verdad? Pero, ¿por qué es que le hacemos tanto caso a la NASA? ¿Por qué cuando ellos dicen algo, pues nosotros decimos, oh, tiene que ser así entonces? No, ¿saben? Partiendo de lo que me está mencionando Edwin, partiendo de ese punto, ¿saben? Para nosotros puede ser muy sencillo decir los científicos. Posiblemente si nos está viendo un científico debe estar, no, pero yo no dije eso. Porque un asunto real es el siguiente. Sin pruebas no hay ciencia. O sea, la ciencia tiene un método. La ciencia tiene una forma. Todo hecho comprobado es publicado, documentado y está certificado. Registrado. Ahora, el problema con eso, yo me refería a que sin, digamos, generar duda ni tampoco cuestionar a alguna entidad, pero ¿será que ellos tienen la capacidad de poder investigar algunas cosas que no todos podemos? Entonces, como ellos manejan esa información, ¿será que la pueden controlar? ¿Será que nos dan solamente algunas partes? Y sabes, es interesante que menciones eso porque hay cuántas teorías de conspiración existen cuando se habla del tema del cosmos. Exacto, ¿no? sí. Se dice que se nos oculta información, de que se han encontrado cosas que nadie quiere saber, entre No es otras público cosas. en su totalidad, ¿cierto? Exactamente. Y por eso es que hemos juntado el tema del cosmos a la Biblia. Porque podemos confiar en una institución, sí, pero la Biblia siempre será, y amigos, anótenlo bien, aunque no les guste, la Biblia siempre será el punto de referencia para todo lo que tú quieras saber. Tú dirás, sí, pero la Biblia no habla. La Biblia menciona algunas cosas. La Biblia es un libro que contiene muchos puntos de vista, ¿no? Un punto de vista histórico, un punto de vista humano, valores, y también hay un poco de ciencia en la Biblia. Encontramos algunos aspectos, ¿cierto? Algunas cosas nombradas. Miren, hay algo interesante que la Biblia menciona en el libro de Deuteronomios, el capítulo 29, versículo 29, y ahí te dice, literalmente, todo lo revelado es para el hombre, para que lo sepa, para que lo maneje. Todo misterio es de Dios. ¿Qué querrá decir este texto bíblico? Yo lo pongo en el concepto que estamos manejando, porque algo interesante de nuestra cosmovisión es que la curiosidad nos mueve a hacer muchas cosas, ¿no? Queremos saber, queremos entender, queremos encontrar. Pero ¿qué es lo que existe detrás de ese querer buscar hacer? La Biblia nos da un origen,
nos dice nuestro origen. La Biblia nos da un punto de partida, nos da un camino y también nos señala un punto de llegada. Pero, y ahí viene el pero, ¿no? Pero muchas veces, lamentablemente, las ciencias, vamos a poner las ciencias en general, porque no son solamente son la que estamos viendo ahora, que tendría que ser astronomía, entre otras cosas, ¿no? Con física y otras cosas. Las ciencias, lamentablemente, no quiero decir se han sentido amenazadas, pero no se llevan muy bien con la parte de religión. Y cuando tú estás con tus amigos en tu clase de biología, en tu clase de algún tipo de ciencia y hablas de la Biblia, muchas veces eres disminuido, la gente se burla de ti, porque se ha creado la idea de que si es científico no es bíblico y si es bíblico no es científico. Tranquilo, Edwin, tranquilo, descansa. Nosotros tenemos que ir a una pequeña pausa. El tema de hoy, el cosmos y la Biblia. No te muevas, que regresamos con más aquí en Controversia. Cuando ves que tu vida comienza, no imaginas el tiempo que estarás aquí. Así descubres que la tecnología cambia, pero la formación permanece. Cuando tu aporte a la sociedad está basada en valores cristianos, es el momento en que una nueva etapa comienza. Tú decides. Mi universidad y yo, en un mismo esfuerzo para toda la vida. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia. Si recién te conectas al canal, recuerda que el canal Nuevo Tiempo es el canal de la esperanza y Controversia es el programa de debate joven. Hoy conversamos sobre el cosmos y la Biblia. Ingresa ya a nuestra página de Facebook y comenta cuál es tu opinión respecto al tema. ¿Hay orden realmente? ¿La Biblia habla del orden que hay en el universo? ¿Es posible que este universo haya venido de la nada? ¿Cuáles son las teorías que giran en torno al orden que hoy la ciencia poco a poco viene descubriendo y corroborando en justamente el mundo exterior, en el espacio? Rápidamente, conversábamos en el bloque anterior varios aspectos interesantes definitivamente y por supuesto y obviamente también cuestionábamos. Dentro de lo que sabemos que fuera, o sea, en el espacio hay violencia espacial, o sea, hay estrellas explotando, hay planetas colapsando, hay agujeros negros y todo esto parece un caos, parece un desastre si lo ves de manera individual. Curiosamente, la Biblia habla de que en el principio las cosas eran un desorden. Entonces, si vemos el Génesis 1 y vemos lo que está afuera, ¿será que Dios tal vez está de esta manera, ¿no? De esta manera, mostrándonos que aún en el desorden supuesto hay un orden dentro del cosmos, dentro del universo? Mencionando un poco lo que dice sobre Dios y el espacio, entonces, ¿por qué tal vez por qué la ciencia no ha encontrado a Dios si se supone que Él está en el espacio? Estas son preguntas que las personas se hacen, ¿no? Porque dicen, Dios creó y creó. ¿Y dónde está Dios? Porque la ciencia... ¿Dónde está su morada? No sé si ustedes han escuchado esas teorías que dicen, bueno, no es teorías, ¿no? Pero en internet uno encuentra cada cosa, que satélite tal llegó a tal distancia y encontró sonido de trompetas. Oh, sí. De hecho, hay unos videos en internet que cuentan, digamos, en diferentes partes del mundo se escucha un sonido extraño y algunos dicen parece el sonido de las trompetas como habla Apocalipsis, ¿verdad? Y las ondas, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, en algunas fotos ves una forma como que de mano y dicen la mano de Dios. O sea, yo me refiero a esto porque por un lado está el cristiano que realmente quiere saber del tema, quiere ser fiel al método científico, quiere ensalzar la verdad a través del estudio, de la investigación, pero también está el cristiano sensacionalista, el amarillista, el que encuentra cualquier cosa y lo presenta como una verdad sin siquiera haber hecho una investigación, sin siquiera haber preguntado, sin siquiera haberse asegurado de que esa información sea verdadera. Y lamentablemente este tipo de manejo de información, en lugar de aumentar la fe de algunas personas, termina pues haciendo quedar la creencia, la fe, la religión como un mito, como algo mágico, como cualquier cosa, exactamente. Una idea sin valor, digamos. También encuentro que
conversando con unos amigos nos decía, entonces la ciencia está diciendo hoy en día que existe un cosmos, hay un orden en el espacio, ¿cierto? Pero ¿acaso no estará la ciencia diciendo, en otras palabras, que hay alguien quien maneja toda esta orquesta en el espacio? Por lo menos ahora, si nosotros vamos al punto de vista bíblico, el libro de Salmos menciona que hay un creador y le pertenece todo, tanto las estrellas y el orden. Pero ahí entramos en una dificultad bien grande, porque nuestra generación es una generación escéptica, como hemos visto en uno de los programas, ¿no? Sí. Todo dudamos. ¿Existe Dios? Qué bien. ¿Dónde está? Puede En el ser. cielo. A ver, no lo veo. No, está más arriba. Me voy a ver Hay fotos. que comprobarlo. No lo veo. Sí. Mira, aquí está la foto de la Vía Láctea, que está de tal cosa, de tal cosa. ¿Dónde está la casa de Dios? Yo no lo veo. No, que está más allá. Pero más allá, ¿dónde? O sea, Ahora entrando en lo que tú estás diciendo, Caleb, siempre ha habido ese confrontamiento entre la Biblia y la ciencia, ¿verdad? Hay los representantes de la ciencia, hay los representantes de la Biblia, pero nunca han llegado a un acuerdo. Solamente me parece haber leído un estudio, un artículo que decía que cada vez más los representantes de la Biblia van ganando campo a la ciencia. Aunque tal vez se pueda encontrar similitud, porque en el siguiente bloque tal vez nos mostrarán de que sí lo hay. Las personas seguramente tal vez seguirán siendo un poco escépticas hasta que realmente no puedan como palparlo. hasta que puedan ver pruebas fehacientes y conocidas, ¿verdad? Es verdad. El asunto es que ahora esta generación, bien cierto, tiene acceso a la información, pero también la información que recibimos no siempre es 100% veraz. Un amigo me comentaba, la ciencia y la Biblia se están uniendo, me decía. Muchas cosas que se muestran hoy en día en la ciencia dan paso a afirmar, o cierto, a corroborar de repente aquellas cosas que ya se habían nombrado en la ciencia, en la Biblia, perdón. Me contaba también con esta controversia que hay con respecto al tiempo que tiene la Tierra y las cosas dentro de nuestro planeta, ¿cierto? Y generalmente se ocupa algo que todos escuchamos en esos videos de internet, carbono 14. Él me comentaba entonces que han hecho un estudio, gracias a la ciencia se ha comprobado, o se ha visto por lo menos, que el carbono 14, pues dice, no es exacto. A partir de unos 5.000 a 7.000 años empieza a saltar como si fuese cualquier otro año. Sí, puede pero- dar 1.000 años más. Sí, pero ahí llegamos a un par de años problema, más. porque por mucho tiempo la medición de radiación del carbono 14 ¿Sí? ha sido la fuente de datación y también ¿cómo decirlo?, de prueba para el mundo científico. Exacto. Ahora, hay algo interesante que quisiera aclarar aquí. Tú, Sandra, mencionabas, ¿no?, que la ciencia y la Biblia como que no se van y poco a poco se unen. Sí, pero saben, hoy en sí existe el esfuerzo científico creacionista. Existe, por ejemplo, el Instituto Creacionista. Ustedes pueden buscarlo en Google. Hay artículos, hay videos, hay pruebas, hay muestras, que así como hay un esfuerzo por desprestigiar la Biblia, también hay un esfuerzo por reafirmar la misma. Ahora, esto no se trata, cuando hablas científicamente, como yo no soy científico, ¿no? Pero a alguien que le gusta la información, no se trata de tomar un bando. Uno busca la verdad. Uno quiere saber realmente qué es. Y lo curioso es que cuando tú lo ves desde esa óptica, vas a darte cuenta que la Biblia habla muchas cosas que tienen que ver con el orden del cosmos, que tienen que ver con el orden del universo. ¿A qué quiero llegar con esto? La Biblia básicamente nos muestra un camino donde siempre existió un orden. Y eso, para mí personalmente, es un mensaje de esperanza. Claro, ahora encontramos en la Biblia que explica muchas cosas antes que la ciencia la explique, ¿verdad? Entonces podemos decir que la Biblia es un libro muy completo. Un ejemplo, el ejemplo de la comida. La Biblia dice, en algunas partes, ¿no? Es mejor comer granos, verduras y ese tipo de cosas. Y por mucho tiempo estábamos nosotros, no, la carne tiene mucha proteína. Y sí, tiene proteínas. Sin embargo, hay toxinas. Entonces, la Biblia también nos muestra algo. Hay alguien quien mueve todo el cosmos. Hay alguien quien guía todo el universo. Dice que es Dios. ¿Será que la ciencia probará más adelante que Dios existe? Bueno, pero al principio decíamos que la ciencia, que la Biblia está corroborando la ciencia. Pero si decimos que es todo lo contrario, ¿no crees que tal vez los científicos se sientan un poco ofendidos? El asunto no es quién corrobora a quién, sino que pareciera, no parece, en realidad la Biblia te muestra lo siguiente: todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, en esto pensad. Esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios jamás te va a decir una mentira. Ahora, ¿por qué separar la física, por ejemplo, de la Biblia? ¿Quién inventó la física? ¿Quién inventó las reglas físicas que hoy gobiernan nuestro universo?
Y eso mismo forma orden, porque sin estas mismas leyes físicas todo sería un colapso, destrucción. O sea, aún cuando nosotros vemos alguna especie de desorden, vemos que no todo colapsa y no todo desaparece. Todo se mantiene. Todo se mantiene. El mismo hecho de que no haya choques de galaxias con galaxias o que seamos todos absorbidos por un agujero negro, eso mantiene un orden y hay una ley. Esa misma ley hace demostrar que hay un diseñador detrás de esto. Y no solo el diseño, sino también el control y el cuidado y ver que todo se cumpla tal cual se ha diseñado. Entonces estamos hablando de ciencia y Biblia, ¿cierto? Y muchas veces, el pensamiento general es que en la Biblia no hay ciencia. Pero después vemos en Génesis cómo el Padre dice, yo creé las aves, ¿cierto? Él crea las aves. Pero cuando uno analiza las aves, pues las aves están llenas de ciencia. ¿Cómo pueden volar? ¿Cierto? ¿Cómo pueden mantenerse en el aire? ¿Cómo está formado su cuerpo para que pueda, ¿cierto? Las plumas, la aerodinámica. Toda la aerodinámica que tiene. Eso no es ciencia. Ahora vayamos más lejos. Hablemos de los cuerpos celestes. ¿Cómo se mantienen a la misma distancia todo el tiempo? O sea, hablemos de desde nuestro sistema planetario solar solamente. Claro, porque se dice de que todo está en orden, todo está en una distancia exacta, hasta el propio Sol, no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, por ejemplo, yo he leído un artículo que decía sobre el alineamiento de la Tierra, hablando de la Tierra, que si se movía un poco más a la derecha o a la izquierda, habría un congelamiento total de la parte de los extremos de la Tierra. Entonces, ¿será que alguien está cuidando todo eso para que nosotros vivamos así? Ahora, ¿y si es posible que haya vida en nuestro planeta? Es tonto de repente no aceptar la posibilidad de que debe haber vida en otros lugares. Y no porque estamos hablando de los hombrecitos verdes que nos vienen a visitar, no de ese tipo. La Biblia no habla de ese tipo de creación, sino que Dios es un Dios creador, es un Dios de vida, es un Dios de constante orden. Y bajo esa óptica, pues, ¿qué cosas habrá que no podemos ver porque estamos aquí metidos, encerrados, y no podemos ir más allá? La vida no nos alcanza para visitar otros lugares. Y por eso mismas situaciones se crea la ciencia para tratar de alguna manera llegar a alcanzar ese tipo de conocimientos. Imagínense, somos demasiado diminutos. Ahora, yo antes, si me sentía como la arena del mar, ahora yo no sé cómo sentirme, porque con todo lo vasto, con todo lo extenso que es el universo. ¿Sabes por qué? Porque cada grano de arena tú lo descompones y es como una mini galaxia. Exacto. Entonces, imagínate la necesidad de crear un instituto o un área donde se diga, bueno, vamos a tratar de abrir el panorama porque somos tan pequeños que no avanzamos a ver todo. Entonces, también de ahí la admiración de mi parte de creer que hay alguien de veras increíblemente poderoso para controlar todo esto. También, si tomamos en cuenta, creo que va mucho en nuestra capacidad. No estoy intentando decir que tenemos un límite o no tenemos un límite, ¿cierto? Pero podemos nosotros explicar algo que no llegamos a ver, podemos explicar algo que no conocemos. Por ejemplo, si yo les pregunto algo que estábamos en una conversación con unos amigos y comentábamos, ¿puede alguien aquí crear un color? Nadie puede crear un color, ¿cierto? Los colores están, podemos solo crear degradaciones de algún color o imaginar alguna y tratar de encontrarla, ¿cierto? O combinaciones. Pero nadie puede crear un color porque no conocemos otro color, no existe otro color para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos explicar aquellas cosas que no son parte de nuestro mundo? Sabes, el mundo puede ser un caos tremendo. Tú puedes mirar a las estrellas y no entender nada. Y aún así, el amor de Dios y su poder lo mantiene. Si Él puede mantener el universo en un orden, ¿cuánto más no podrá hacer por tu vida? Queridos amigos, esto es Controversia. Estamos hablando de cosmos y la Biblia. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con el invitado para contestar preguntas y, por supuesto, aclarar dudas. Ya volvemos. Muy bien amigos, estamos de regreso, esto es Controversia. Recordarte que el tema de hoy es el cosmos y la Biblia. Si recién entras en sintonía del programa, déjame recordarte que ya hay algunos comentarios, algunas opiniones de lo que venimos compartiendo en el programa. Si estás en internet o puedes usar internet, ingresa ya a nuestro Facebook, facebook.com/controversiaNT y comparte con nosotros tus argumentos respecto a la conversación que aquí estamos manteniendo. Estamos ya a la mitad y es momento de presentar a nuestro invitado. Está con nosotros
nosotros David Asmat, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Caleb. De repente muchos de los que están viendo el programa se sintieron tan perdidos como nosotros cuando empezamos a hablar, porque hay tanto que decir, pero de repente tampoco que argumentar, porque es tan grande que lo que puedes decir hoy, mañana puede cambiar. Pero empecemos por el punto sencillo. Esto es ciencia. Determinemos exactamente qué es una ciencia. Nosotros podríamos concebir la definición de ciencia desde el siguiente punto de vista. Básicamente de esta forma: un conocimiento racional, exacto y verificable. La ciencia tiene un método que concentra básicamente, o se concentra en el siguiente aspecto: el objeto y la persona que estudia el objeto. Entonces, la persona evalúa el elemento, presenta una conjetura, después de haberlo evaluado, y da una ley. Entonces, hasta allí nosotros podríamos definir de esa forma bastante sencilla lo que vendría a ser ciencia, tratando de buscar la verdad en palabras tal vez más sencillas. Es el concepto de ciencia. Nosotros los cristianos tenemos un libro, la Biblia. Curiosamente, aquellas personas interesadas en lo que es ciencia muy poco le dan importancia a la Biblia. Esto se debe a diversos factores, pero la Biblia no habla de la ciencia en ninguna parte. Es la Biblia un libro únicamente de superación personal, de materia espiritual, autoayuda, un libro que tiene que ver solamente con el pensamiento y el corazón humano, o es un libro tan completo que inclusive encontramos ciencia en él. Esta es una pregunta que se discute muchísimo. Algunos dicen que la Biblia es un libro de ciencia. Nosotros tenemos que ser sinceros al respecto. La Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro científico, pero tiene datos que han permitido a las personas que lo han leído sacar conclusiones, como por ejemplo decir que la Biblia se adelantó a la ciencia. Nosotros encontramos en algunas partes de la Biblia que se menciona casualmente que acerca de la gravedad, de la forma que tiene la Tierra, 1000 años antes, 2000 años antes de que esto llegase a ser conocido. Entonces, en ese sentido, nosotros podríamos sencillamente decir: la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí trata acerca de cosas que pueden dar luz o pueden confirmar también, o pueden ser confirmadas por la ciencia. Licenciado, y hablando un poco sobre el cosmos, es algo muy amplio. Entonces, la ciencia realmente puede corroborar todo, o sea, todo sobre este ámbito, o hay cosas que pueden quedar en el aire. La ciencia tiene sus límites. Yo creo que el límite más grande que tiene es lo sobrenatural y lo que no está a su alcance. La ciencia irá hasta donde de pronto el mismo ser humano también puede ir, porque tiene un aspecto que es fundamental, que es la comprobación. Si dentro de lo que es la verdadera ciencia no hay la comprobación o no hay la oportunidad de rebatir lo que se está presentando, entonces es muy probable que se esté haciendo una mala ciencia. ¿Y qué es lo que viene a motivar al ser humano a conocer el cosmos? ¿Por qué querer alcanzar tanto conocimiento sabiendo que es tan grande, sabiendo que abarca tanto? ¿Por qué querer conocer todo eso? ¿Qué motiva al ser humano a querer conocer el cosmos? Bueno, nosotros tal vez podríamos dar una opinión un tanto personal, ¿no? Muchos de nosotros hemos levantado en determinado momento nuestros ojos al espacio, al cielo, y hemos visto cosas preciosas. Tal vez en los lugares donde el cielo está más despejado podemos observar un cielo estrellado, una luna preciosa, que en algunas circunstancias ha permitido que uno presente hasta bonitos poemas. Tal vez estos aspectos han permitido que las personas se pregunten qué hay más allá de, y ha motivado a que se hagan estudios, se gesten de pronto instituciones como la NASA, que se encarga de buscar vida en otros planetas, que se encarga de pronto de confirmar la estabilidad y la protección del nuestro, que se encarga de ver en realidad cuál es el movimiento de nuestro planeta desde afuera. Entonces, esta hermosura o esto que llama la atención del ser humano, al ser humano lo hace buscar también un aspecto adicional, una respuesta tal vez. ¿Estamos en realidad solos?
Yo creo que la más grande pregunta que la gente se hace es, ¿somos solamente nosotros en este universo? Entonces, eso ha llevado a la búsqueda de muchas de las investigaciones hoy en día giran en torno a ello. Tratar de encontrar vida fuera de nuestro propio planeta. Realmente se entiende que la ciencia no solamente está corroborando vida afuera del planeta Tierra, sino, o sea, hay cosas que van mucho más allá. Entonces, de alguna forma pareciera que la NASA está dando una conclusión de que todo este cosmos, de que todo este universo sí tuvo que haber tenido, sí tuvo que tener un autor. Entonces, pareciera que la ciencia, después de tanto pelear para que no fuese así, está como cediendo ahorita. Bueno, ni tanto así, ¿no? Nosotros vamos a encontrar hasta 4 teorías respecto al universo, la existencia del universo. Sí. Tienen la más conocida, el Big Bang. Tienen la otra que es el universo inflacionario. Sí. Tienen la otra que es el universo estacionario y una última, el universo oscilante. Cada una de estas ha ido teniendo su apogeo. Hoy en día con la que más se quedan es con la primera, con la teoría del Big Bang y la teoría del inflacionario, del universo inflacionario, porque se complementan. Todo esto, aunque parezca mentira, surge en primera instancia de una teoría gestada por un jesuita. El Big Bang no tiene un origen, en realidad, en un científico propiamente, sino en un teólogo, con la única finalidad de establecer un punto de origen para todas las cosas. Después, con el pasar de los años, con el transcurso de los años, esta teoría ha sido asimilada ya y aceptada hoy en día como una propuesta evolucionista, ¿no? Pastor, conversando con unos amigos, confundíamos mucho porque pensamos que era lo mismo. ¿Usted nos podría dar una imagen o un concepto claro de lo que es cosmos y espacio, cosmos y universo? Mayormente se utilizan las dos palabras de forma sinónima, pero conceptualmente tienen un cierto campo distinto. Mayormente se entiende por cosmos a la estructura, el orden y a las leyes naturales que parecen regir todo este orden. Y se concibe como universo a lo que está dentro, en este caso los planetas, las estrellas y aún el tiempo. Todo lo que conforma, digamos. Sí. Usted ha mencionado una palabra interesante, orden. ¿Existe orden en el universo? Preguntamos esto porque hablemos de las estrellas, por ejemplo. Sabemos que las estrellas tienen un periodo de vida y cuando estas pasan terminan explosionando y con ellas pues causan lo que conocemos como la violencia espacial, ¿no? Destruyen galaxias enteras, sistemas solares enteros, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede haber orden dentro de tanta violencia que nosotros no visualizamos pero que está sucediendo? Yo preferiría enfocarlo desde otro punto de vista, tal vez. El hecho de que de una estrella explote y genere de pronto residuos estelares, está sujeto en realidad no a una dirección, sino a un efecto. Existe una causa y existe un efecto. La dirección va a ser incluso fortuita, no es dirigida por nadie, porque es parte del proceso de... Yo hablaría de orden en el sentido siguiente. Nosotros nos encontramos y observamos nuestra Vía Láctea, donde está nuestro sistema solar. Ubicamos de pronto nuestro sistema solar en uno de los brazos de nuestra Vía Láctea. Y nos damos cuenta que la ubicación que tiene no es ni muy cercano al centro, donde hay un tremendo agujero negro, y no está tampoco muy al filo, donde pueden chocarles una gran cantidad de asteroides capaces de destruir la vida. Los astrónomos los científicos han definido la sección o la ubicación donde está nuestra Vía Láctea como el cinturón de la vida, que es el único lugar donde se encuentra vida y el único lugar donde se puede generar vida. Digamos, ¿no? Vamos más adentro, en nuestro mismo sistema solar. Gracias. También pasa lo mismo. Nosotros estamos a una distancia del Sol que nos beneficia grandemente. Si nosotros estuviésemos un poquito más cerca, nos consumimos. Si estuviésemos un poquito más lejos, nos enfriamos.
A esta ubicación también se le ha dado el mismo nombre, de tal forma de que nosotros podemos visualizar que en realidad la ubicación de nuestro sistema solar en la Vía Láctea, la ubicación de nuestro planeta en nuestro sistema solar, tienen propósito, y es un propósito de conservación. Pastor, para aquellas personas que de repente pueden estar en casa y no comparten de repente en su totalidad la teoría, digamos, creacionista, ¿no les daría esto, digamos, no los ayudaría esto a pensar que tal vez la intención de vida en otros planetas estaba, ¿cierto? Existía aquellos factores que podían provocar vida, pero no se dio ya que no estaban a la verdadera distancia, ¿cierto? O a la distancia necesaria del Sol. Esto nos hace pensar en el fondo en que no somos especiales, puede haber vida en cualquier otra parte. Hay un vocero de la NASA llamado David Morrison, ¿verdad? Él hace poco dio una conferencia diciendo de que tendríamos que aceptar que en realidad en esta parte del universo en realidad estamos solos, pero no niega el hecho de que pueda existir vida mucho más allá. Tal parece que la NASA hasta cierto punto, o los científicos hasta cierto punto, tienen que terminar admitiendo de que las probabilidades de existencia de la vida en nuestro sistema solar, en nuestra Vía Láctea, son bastante remotas si es que no existe un ajuste en el universo. Y ese ajuste es el que permite que en realidad se pueda conservar la vida dentro, como sucede en nuestro planeta, ¿no? Nosotros tenemos que ir cerrando esta primera parte de la conversación. Estamos hablando de un tema que nos hace sentir realmente muy inteligentes. Estamos hablando del cosmos y la Biblia. Si tú tienes preguntas, recuerda que todavía las estamos recibiendo. Y si tienes alguna duda, tal vez eres algún estudiante de ciencias, puedes aportar con tus preguntas, con tu conocimiento, con tus argumentos. Este es el momento para ingresar a nuestra página de Facebook y compartirla en la publicación de hoy. Nosotros vamos a un pequeño corte, regresamos con lo último del programa, así que no se muevan, volvemos con más aquí en Controversia. ¿Estás pensando en tu futuro? Ser un profesional es una actitud. Es superarte todos los días. Es ganarle a la vida. Es conseguir más tiempo para valorar lo que haces. Tus logros son nuestro éxito. Universidad Peruana Unión. Juntos logramos tus sueños. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos en el último bloque de lo que viene siendo una conversación no solamente amena, sino también muy educativa. Hoy estamos hablando sobre el cosmos y la Biblia. Recordarte que todavía hay tiempo para que puedas compartir tus opiniones y tus ideas respecto al tema que estamos conversando hoy. Y sigue con nosotros David Asmat, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Le agradecemos por no haber escapado del programa, porque verdaderamente hay muchas preguntas, ¿verdad? Hay muchas preguntas. Hay un punto con el cual nos quedamos. Empezamos a explorar las cosas que están dentro de nuestro sistema solar. Veíamos el cinturón de la vida, veíamos que pareciera que nuestro planeta es el único que puede realmente sostener vida, ¿no? Por mucho tiempo se viene intentando encontrar vida en Marte, se está pensando, ya se mandó a algunos casos, ¿no?, sondas más lejos para ver si la vida es sostenible. Se hacen películas inclusive referente al tema, ¿no? El mundo es caótico, va a destruirse, ya no va a existir. ¿Será que el ser humano mira al cielo en busca de un nuevo hogar? Porque sabe que en el hogar en el que estamos, que no tiene para mucho más dar, tanta polución, tanto dolor, tanto asesinato, tanta gente muriendo. ¿Será por eso tal vez que inconscientemente miramos a las estrellas como que si de allá o allá encontraríamos un lugar mejor donde encontrar, donde vivir, donde estar? La Biblia de por sí tiene, para todo aquel que anhela cosas como estas, una esperanza grande, ¿no? Por lo menos un paseo de 1000 años, dice la Biblia, para que uno pueda conocer lo que humanamente o tecnológicamente o sofisticadamente solamente se puede conocer a través de imágenes. Y la Escritura dice que de pronto el Señor nos llevará
por 1000 años a conocer tal vez aquellos lugares donde puede que exista vida también, muy similar a la nuestra, y después nos regresará a nuestro lugar, a nuestro querido planeta Tierra, a nuestro querido planeta azul. Pastor, disculpe. Y hablando ya un poco más en lo espiritual, realmente ese será el único versículo que tal vez nos da a entender un poco más sobre el cosmos. O sea, ¿qué más nos pudiera decir la Biblia sobre la ciencia? Como mencionamos hace un momento, o sea, de forma directa, la Biblia no va a decirnos algo de la ciencia que nosotros conocemos hoy. Daniel sí menciona la palabra ciencia, ¿no? En el libro de Daniel. Un desarrollo que iba a haber de ciencia. Sí, pero cuando habla del término ciencia, no habla de la ciencia que nosotros conocemos, pero puede estar implícito. Habla de una ciencia bíblica. Pero no hay duda que la ubicación profética de este despertar científico, según la Biblia, marca un hito importante en la historia, porque a partir de, si nosotros lo queremos concebir así, de este despertar en el siglo XVIII, comienza un desarrollo científico también bastante grande, al punto de que lo que se hacía en caballo se hace en carro, los viajes en barco se hacen en avión, es decir, la tecnología definitivamente aumenta. La comunicación, todo. La comunicación cambia también, la manera de comunicarse. Ese punto importante en la que el ser humano está llegando a conocer, ¿realmente lo tranquiliza o lo asusta de ver la expansión del cosmos? A ver, yo creo que debería en realidad tranquilizarlo, porque sí es cierto, el cosmos en sí nos da un testimonio, y ese testimonio es: todo está articuladamente hecho, organizado. Al darnos ese testimonio, al permitirnos observar esa ubicación, nosotros podemos tener una lectura. Aquí existe un diseñador, alguien que pensó muy bien cómo iba a estar constituida esta Vía Láctea, esta galaxia, cómo iba a estar constituido este sistema solar, cómo iban a rotar estos planetas, cómo de pronto iban a tener la necesidad las personas, o cómo en este mundo, por lo menos en el nuestro, cuáles pueden ser los elementos necesarios para poder conservar la vida. Esto es algo bastante peculiar. O sea, la vida en nuestro planeta es algo singular en el universo. Es en realidad un cálculo alto, exponencialmente hablando, ¿no? Cuando hablamos de la vida en el planeta, la pregunta que siempre se ha hecho el ser humano al mirar las estrellas es: ¿qué hay allá? ¿Qué hay allá? Porque la Biblia nos habla de vida fuera del planeta. Nos habla de que no solamente hay vida en nuestro planeta, sino fuera de él. Nos habla de la existencia de Dios, nos habla de la existencia de unos seres llamados ángeles, vida en otros planetas. Inclusive la Biblia menciona de una manera interesante que el planeta Tierra es como que el espectáculo para el universo, como que si toda la atención del mundo, toda la creación de Dios, todos los seres vivos que están dispersos por ahí, que no logramos alcanzar, estuvieran pendientes de lo que está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué tan descabellado sería lo que dice la Biblia? Porque hasta ahora la ciencia no corrobora que haya vida en otro planeta, pero la Biblia ya lo dice, ya dice que hay vida en otros planetas. Yo creo que aquella persona que concibe el texto bíblico como un testimonio latente del creador del universo entero, del cosmos entero, no tiene que pensar que esto es algo descabellado, aunque Pablo, a la persona que tú has citado, el apóstol Pablo, dice que así serán considerados como locos por causa del Evangelio. Disculpe, ¿y cómo pudiéramos tratar de enseñarle a las personas de que nuestro Dios, o sea, es un Dios de ciencia? Porque lo que tal vez se puede entender un poco con las investigaciones que puede hacer la NASA, que es lo mayor que tenemos en ciencia, es que pareciera que ellos corroboraran poco a poco, paso a paso, que realmente sí hay un Dios, solamente que pareciera que lo hicieran a pasos de bebés. O sea, ¿cómo tratar de hacerle entender a las personas de que sí hay un autor y que ellos mismos lo están corroborando? Esta es una lucha que durante muchos años se viene dando. Tal vez desde 1993 se ha venido generando una nueva alternativa, digámoslo de esta manera, ya que hasta este periodo de tiempo sonaba bastante fuerte como única opción la concepción de la existencia de la vida y de todo cuanto hay de manera fortuita.
No obstante, otro grupo de científicos que comenzó a ver falencias en esto, decidió buscar otras evidencias, y estos han sido los que han venido a proponer lo que hoy en día es la teoría del diseño inteligente. Comenzar a encontrar estructuras no solamente en el universo, sino también en nuestro propio planeta, en las cosas naturales, en las plantas, en los propios animales, en cómo ellos están diseñados, digamos. Y por eso la teoría esta sostiene que de pronto existe una persona capaz, o existió una persona capaz de darle este formato, o esta apariencia, o esta finalidad al ser humano, a la naturaleza. Ojo, ellos no dicen que es el Dios de la Biblia, pero dicen algún ser sobrenatural tuvo que haberlo hecho. Pastor, generalmente nosotros separamos ciencia y Biblia, ¿cierto? Separamos la fe en la ciencia, eso es un pensamiento común, ¿no? Y la fe en la Biblia. Pero ¿será es que en algún punto estos dos se unen? ¿Será que con respecto a eso podemos entender que la fe en la ciencia explica las cosas de un lado, la fe en la Biblia explica las cosas de otro lado, pero se unen en algún punto, se vuelven uno, poco a poco nos damos cuenta que de repente algunas cosas que no se creían real, ahora la ciencia está diciendo que sí es real y la Biblia lo corrobora, ¿no? Entonces, ¿se unen en algún momento? Yo creo que es al revés. Hay cosas que la Biblia ya las decía, sí. Y la ciencia las está confirmando. Isaías dijo, en el año 750 aproximadamente, antes de Cristo, que la Tierra es esférica. Y esto vino a ser confirmado en el siglo XV por el amigo Colón. Entonces, observamos que suceden cosas bastante particulares. Nosotros vamos a encontrar también que a partir del siglo XV hasta el siglo XVII hay una fuerte tendencia también científica teológica, es decir, los científicos creían en Dios. No niega que no existan también científicos en ese tiempo que no creían, pero aún incluso allí nosotros tenemos que ser muy críticos porque ¿en qué tipo de Dios? Porque ¿es el Dios personal o es el Dios de la naturaleza? Entonces, en ese ámbito también entran las discusiones. Pastor, entonces en la Biblia sabemos que no es un libro de ciencias, ¿no? Pero encontramos muchos puntos, muchas partes donde se habla mucho al respecto. Se habla sobre aquellas cosas que en algún punto de nuestra historia como seres humanos no creíamos, pero la Biblia fue escrita mucho antes y ahí sí decía, digamos, la verdad. Entonces, con respecto al cosmos, ¿cierto? El cosmos nos explicaba usted que es en el fondo un orden dentro del universo. Entonces, ¿será que eso está avalando la existencia de un Dios? ¿Está avalando todo lo que dice la Biblia? ¿Será entonces que es nuestro Dios quien lleva la armonía en esta orquesta que es el universo? Yo creo que sí. De forma personal y directa creo que sí, porque mientras más la NASA comienza a investigar, encuentra cosas bastante inusuales, galaxias perdidas, que de pronto se creían que podían ser extrañas, que estén solas o aisladas, porque mayormente las galaxias están agrupadas, se las encuentra solas, no se las explica por qué. El asunto de la materia oscura, de la energía oscura, no saben explicarlo por qué, pero son cosas, digamos, inexplicables que pueden ser explicadas a partir de una concepción teológica y no de otra forma. Tenemos que ir cerrando el programa. Hoy hemos visto, me parece, varias cosas que normalmente no conversaríamos con nuestros amigos, a no ser que estudiemos definitivamente para un examen o algo así. Ha sido una conversación constructiva, educacional, pero todo esto no serviría si no tenemos conclusiones de lo que hemos hablado. ¿Cuáles son las conclusiones del tema de hoy? El cosmos y la Biblia. En primer lugar, nosotros no tenemos por qué separar lo que es la Biblia de la ciencia. Y yo creo que la ciencia, conforme va aplicándose de forma seria, va a dar respuestas a algunas cosas. Digo algunas cosas porque no les va a dar respuesta a todas, por los límites que esta misma tiene y por lo que implica también la Biblia respecto a los presupuestos que tenga la persona que la aborda. Yo creo que las personas también que tratan de buscar respuestas fuera de la Biblia, como en el universo,
como en el cosmos y como en la naturaleza, tendrían que detenerse un poco a preguntarse si todo lo que existe o todo cuanto existe fue o tiene propósito. Si las cosas que existen tienen propósito, entonces debemos preguntarnos quién tuvo el propósito para. Y asimismo vamos a ir respondiéndonos, porque si nosotros estamos aquí por casualidad, entonces nuestra vida carece de sentido también. Gracias por el tiempo que nos ha compartido. Realmente creo que esta ha sido una bendición. Amigos, antes de irnos, el programa de hoy ha tenido mucha información. Yo espero que todo lo que hemos conversado aquí también pueda ser útil para ti. Antes de despedirnos, primeramente queremos compartir con ustedes un texto bíblico. La palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Saben, el texto nos habla de un Dios que es eterno, que nunca ha cambiado, que nunca va a cambiar, un Dios creador, un Dios completo, un Dios más allá de nuestra comprensión. Ese Dios creador, así como creó todo lo que ahora la ciencia viene asombrándose en sus investigaciones, ese Dios también te creó a ti y te creó con un propósito. Tú no eres una creación cualquiera, sin rumbo, sin razón. Tu propósito es la eternidad. Dios te creó para que puedas vivir la eternidad con Él. Si tú no entiendes esto, vas a vivir tratando de encontrarle una razón a tu existencia, solo para pensar o finalmente llegar a creer que nacimos para al final simplemente morir y desaparecer. El plan de Dios nunca fue así. Es por eso que en estos momentos queremos hacerte recordar lo siguiente. Dios te creó con un propósito. Tal como el sol tiene un propósito, tal como los planetas en su lugar tienen un propósito. Un propósito que de repente no sabemos, no entendemos, no comprendemos, pero que está puesto. Igual eres tú como creación de Dios. Es por eso que queremos ofrecerte un regalo especial. Aquí en el programa tenemos una revista, la revista La Biblia Habla. Esta revista contiene estudios bíblicos que te van a permitir entender y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Este regalo, porque es un regalo, quiere llegar hasta tu casa de manera gratuita. Para poder recibirlo, todo lo que tienes que hacer es escribirnos a la siguiente dirección: esperanza@nuevotiempo.org. Cuando lo hagas, por favor, incluye tu nombre completo, incluye tu dirección, alguna referencia de tu casa, de tu dirección. Tu número telefónico también nos sería muy útil para poder entrar en contacto contigo. Este regalo tiene que llegar a tu casa cuanto antes. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas descubrir tu propósito. Dios tiene grandes cosas para ti, pero para que puedas entenderlo, primeramente debes entender que el propósito de Dios para ti está más cerca de lo que imaginas. Anímate a escribir, anímate a recibir este regalo y sorpréndete de las cosas que Dios tiene para ti. Queridos amigos, no hay tiempo para más. Gracias, chicos, por habernos acompañado. Siempre un placer compartir el panel con ustedes. Gracias nuevamente, David Ahmad. Nosotros nos despedimos aquí, pero recuerden que la próxima semana regresamos con más controversia.